Hola, buenas noches. Hoy un poco más tarde de lo habitual. Hoy se nos ha complicado un poco bastante el día, pero bueno, ya saben que los días cuando se complican acostumbran a ser bastante interesantes. Y al final uno tiene que adaptarse un poco a las situaciones. Nos explicaban hoy que esto es como, ¿se acuerdan aquellos que tienen más de unos años? Esto sería un guiño a cuando aquellas etapas de Miguel Indurain, que de golpe estaba subiendo y de golpe cambiaba de piñón y ¡pum! De repente parecía que había hecho las cosas más fáciles de lo que parecían. Y aquí intentamos explicar las cosas de una manera sencillas e intentamos hacerlo cada día. Hoy no ha habido segundo café. Hoy, como decíamos, mañana nos vamos, bueno, mañana no, en unas horas nos volvemos a ir de viaje durante 7 días, pero esperamos seguir estando centrados en nuestra actividad. Hoy tenemos 7 titulares centrados principalmente en España. Hablaremos en principio con alguna grabación del tema del debate hoy del Senado. Ha habido cosas interesantes, ese debate donde ha estado 4 veces más de tiempo el presidente Sánchez que Feijóo, vamos, así gana cualquiera, vamos a decirlo así de claro. Luego nos iremos a ese follón, digamos, de la ley trans que tenía prácticamente Irene Montero, creía que iba a ser su orgullo y prácticamente su hijo putativo, vamos a decirlo así, y parece que está causando una gran crisis que incluso puede llevar, ojo, a que finalmente se rompa la coalición. Nosotros a veces decimos una cosa que realmente creemos, ¿eh? Es decir, que al final las cosas se rompen por la estupidez más grande del mundo. Al final tendrá razón cuando dijo aquello Pons de los matrimonios, que hay que darse las oportunidades. Recuerden aquella frase gloriosa. A lo mejor en las coaliciones también deberían darse oportunidades, porque luego de muchos follones de amantes, de tirarse unos a otros, resulta que se van a romper por la tontería más grande del mundo. En fin, cosas que pasan. Luego nos iremos a esa negociación del Consejo General del Poder Judicial, donde parece que hay algunos que no han entendido todavía el mensaje. Según parece, el PSOE va a ceder a Podemos 2 vocales del Consejo General del Poder Judicial. Hombre, pues entendemos aquí, a lo mejor somos muy ignorantes, que Feijóo y su partido van a decir ya que no, porque eso no es lo que estaba hablado. En fin, de esas cosas cuanto menos sorprendentes. No nos iremos a una de esas noticias que hablábamos el otro día, que fue titular en este programa y en muchos medios, y que algunos se dedicaron a insultar, recuerden, durante días, si se habían congelado o no los fondos. Nosotros explicamos los fondos europeos, que se había amenazado de congelarlos, que esa es la auténtica realidad, si no había cambios graves. Seguramente no les suena a nadie, ni Rocío Frutos, ni Jorge Fabra. Pues según parece, la primera era la responsable de la distribución de los fondos europeos en España y ha sido cesada hoy. Pues para que no hubiera pasado nada, se ha encargado la máxima responsable. Parece que, como dijimos aquí, confirmamos aquí, era bien cierto la información de Bloomberg que decía que Europa amenazaba con congelar los fondos a España. Y eso es una realidad que algunos parecen no entender. De nombres seguiremos hablando porque nos iremos a esa, vamos a decir, que algunos no entienden, profunda crisis de Vox, que lleva a la dimisión de su candidato en las elecciones en Galicia, alguien que seguramente también muchos desconocen, un tal Ricardo Morado, que ha dimitido del partido de Vox diciendo que las imposiciones no valían, etcétera, etcétera. La realidad es que tenían 0 diputados. Y la sensación para algunos es que eso puede ser el principio del fin del Vox en Galicia. Vamos a decirlo así de claro. Parece que no va a seguir el partido en Galicia y parece que va a ser otro de lo que algunos dirán pequeños accidentes en esos triunfos diarios, y para otros seguirá siendo parte de ese descalabro continuado que tiene el partido de Santiago Abascal. Luego nos iremos a hablar de una cosa que nos comentó ayer un oyente, que ayer no tuvimos tiempo de hablar, que es un poco de Renfe. Saben que aquí a veces nos toca analizar alguna actividad económica, pues más que nada que van a plantar unas huelgas por diversos temas que explicaremos luego, aparte de los retrasos crónicos, sobre todo en cercanías, que van a ser, tomen nota, el 28 de octubre, el viernes anterior al puente del 1, completo, día completo de huelga si no hay ningún acuerdo. Ya verán que el gobierno va a correr para llegar a algún acuerdo. Luego parciales el 7 de noviembre y el 11 de noviembre, que coinciden prácticamente, recuerden, el 9 es festivo en Madrid, la Almudena, parece que coinciden con los días prácticamente previos y posteriores a la misma. En este caso, paros parciales. Y finalmente saldremos al mundo. Y hoy saldremos a un lugar diferente, pero con repercusión en España. Según parece, el rey de Marruecos, Mohamed, irá a la cumbre árabe de Argelia. Algo que puede sorprender a muchos, pero fíjense que ayer explicábamos una historia, antes de ayer, si no me equivoco. ¿Recuerdan aquello de las centrales nucleares que va
participar Rusia en su construcción en Marruecos, y que a muchos le extrañaban porque el amigo natural en la zona de Rusia era Argelia. Fíjense el detalle. ¿Qué debe temer más España? ¿Una Argelia y Marruecos enfrentadas o una Argelia y Marruecos amigas? Ojo a esta operación, a esta reivindicación, digamos, de la diplomacia en los países del norte de África con el apoyo de Rusia, que pueden ser, lo hemos dicho 40.000 veces y cada uno que entienda lo que quiera entender, otro golpe inteligente de un tío listo que se hace llamar Putin. Viene de donde viene y está claro que sabe cuáles son las debilidades de Europa y sabe que el flanco sur, con dinero, puede ser un conflicto de una escala bastante complicada. Si os parece, empezamos hoy con el tema del debate en el Senado. Hemos dicho que ha hablado 4 veces más, nada más y nada menos, que el presidente Sánchez delante del señor Rajoy, y ha confirmado o ha dicho que tiene un plan para la crisis que viene. Al menos reconoce finalmente que hay una crisis. En todo caso, Feijóo, por otro lado, ha pedido la retirada de los presupuestos generales diciendo que vienen de una falsedad, y nos vamos a quedar con 2 momentos, digamos, del debate. Nos vamos a quedar con un momento donde vamos a empezar casi mejor por el segundo momento. El segundo momento, no vamos a usar el orden aquí, es el momento donde Feijóo retrata en 15 segundos, prácticamente, según él, el dibujo de España. Vamos a escucharle y vamos a comentarlo. Sánchez, el dibujo de la política económica, de la política social y de la política laboral de España es el mismo dibujo que sale de la demoscopia del señor Tezanos. Nada más y muchas gracias. Sánchez. Pues hay que reconocer que es una frase ingeniosa. Es esos chascarrillos que tiene Feijóo, que en el fondo pone en unas pocas palabras. Recordemos que ha tenido, como hemos dicho, una cuarta parte del tiempo de intervención de Sánchez. Sánchez miraba como atónito, porque lo hemos dicho en más de una ocasión, Feijóo en los debates es bueno, por no decir muy bueno, tiene ese carácter que tiene, por ejemplo, también lo hemos dicho en alguna ocasión, Díaz Ayuso, que saben imponerse en los debates, y Sánchez es un personaje bastante mediocre en los debates. No sabe muchas veces qué decir y, sobre todo, tiene un problema conceptual, y es que no sabe cómo improvisar en situaciones complicadas, vamos a decirlo así. Y eso es un problema en un momento como el actual. En todo caso, también ha dicho una cosa que nos parece muy interesante el presidente Sánchez, porque nos deja un poco en evidencia, perdón, que íbamos a ponerlo, pero vamos a ponerlo ahora con tranquilidad, porque es una frase que hemos repetido en este programa muchas veces y a la que tilda prácticamente, van a escuchar ustedes, de elementos raros. Aquí tienen la frase de Sánchez, que vamos a poner alguna más del debate de hoy. Y quiero alertar además a aquellos ciudadanos que hasta incluso son votantes conservadores del Partido Popular sobre lo peligroso que es identificar la responsabilidad fiscal con el infierno fiscal, sobre lo peligroso que es decir lo que dicen ustedes indirectamente, y es que el dinero está mejor en el bolsillo de los ciudadanos que en el Estado. Además, pues nosotros lo tenemos muy claro. Con un Estado como este, el dinero está mejor en el bolsillo de los ciudadanos que en el bolsillo del Estado. Parece que es algo tan evidente que parece que confirma un poco la sensación de ingravidez, vamos a decirle así, del presidente Sánchez. Parece que está viviendo en un mundo aparte y parece que quiere poseer ese don de tener todo el dinero máximo. Es una lectura entre líneas clara, que va a recaudar lo máximo posible para evitar que los ciudadanos tengan la libertad de decidir lo que quieran. Creemos nosotros que es un error, cuanto menos grave de concepto, porque es un error que al final lo que está posicionando es una política de Estado donde queda claro, por un lado, que unos apuestan por reducir los impuestos y otros apuestan por aumentar los impuestos con esta frase de Sánchez como forma de gobierno. Y lo decíamos anoche, es intentar gobernar con medidas intangibles una crisis tangible. Cuando llega la crisis, seamos sinceros, ¿qué prefiere la gente? ¿Pagar el alquiler a final de mes, que ha subido, por cierto,
un 5,5% los impagos de alquiler y se ha aumentado en un 40% los retrasos en el pago del alquiler, ¿qué prefiere la gente? ¿Pagar el alquiler o que el dinero llegue al gobierno y que en sumo caso de aquí a un año se lo devuelvan? Yo creo que la respuesta es tan evidente, tan sencilla, que da hasta apuro responderla. Es una situación cada vez más extraña, donde el gobierno parece que gobierna de una manera esotérica, casi podríamos decir, sin pensar en la realidad de los ciudadanos y pensando única y exclusivamente en mantenerse en sus puestos, en mantener, según ellos, una economía que va boyante. Luego las cifras, hoy hemos escuchado la IREF, parece que no son nada positivas y parece que estamos aprobando unos presupuestos del Estado bajo unas premisas totalmente falsas. Y esa realidad no solo se empieza a conocer dentro de España, que es bastante evidente, sino desde la propia Europa. Y luego, el gobierno tampoco es tan estable como parece. Recordemos que se iba a aprobar, parecía ser la ley trans, pero parece que el PSOE entra en una crisis con Podemos. Montero en este caso se las daba de feliz, había alineado prácticamente su gran ley. El lobby trans en España dice que va a expulsar al PSOE, para que vean cómo van las cosas. Carla Antonelli, diputada del PSOE, se ha dado de baja si no se aprueba la ley. Esto empieza a hacer aguas por todos lados. Y la realidad es que esta, y que decimos con todo respeto, para quien crea que es una ley necesaria en un momento de crisis, esta gilipollez, vamos a decirlo así, puede ser un detonante que jamás nadie esperaba para romper el gobierno. Porque aquí hay una cosa que es obvia. Dentro del Partido Socialista, recordemos que hablamos de dos corrientes, el Partido Socialista y el gobierno. Dentro del Partido Socialista, insistimos, están hasta los cojones de Podemos, vamos a decirlo así de claro, y consideran que sus pocas opciones de hacer algo en las elecciones del 28 pasan por separarse de Podemos. Por su contra, el gobierno, de la mano de Sánchez, no opina lo mismo. Opina que hay que mantener cierta estabilidad, aprobar los presupuestos como sea, e intentar alinearse con el ala más central, digamos, de Podemos, que sería Yolanda Díaz, para intentar dar ese salto en las hipotéticas elecciones de diciembre, noviembre del año que viene. Y esa pelea, pues se encuentra de golpe con la ley trans, la denominada ley trans, donde parecía que iba el gobierno a aceptar, y desde la postura de la propia Carmen Calvo a la postura del propio partido, parece que están claramente de acuerdo, que es una ley retrógrada, es una ley, por cierto, que los países que habían avanzado en toda esta legislación en Europa, Suecia, Reino Unido, están echando hacia atrás, porque es una auténtica barbaridad, vamos a decirlo así de claro. Estamos asistiendo a un escenario prácticamente dantesco de las relaciones entre el PSOE y el Podemos, y parece que esta, para algunos, gilipollez puede ser un detonante cuanto menos interesante. Lo hemos dicho en muchas ocasiones en este canal, a veces hay que fijarse en las cosas viendo lo que hay detrás más que la información que hay. La información es clara, el PSOE se opone a la ley trans. La parte de detrás, aquí, también creemos algunos que es clara. Miembros del PSOE presionan al gobierno para que envíe al carajo a Podemos antes de las elecciones de mayo. Consideran que es la única manera de conseguir, que no sabemos si equivocadamente o no, porque es un análisis a veces muy complejo, tener un aumento de posibilidades antes que estar ligados al partido de Belarra, Montero o cualquier otro personaje de ese grupo político. Pero por otro lado, en esa negociación del Consejo General del Poder Judicial, es en este caso el partido no, sino el gobierno, el que ofrece a Podemos dos vocales en el Consejo General del Poder Judicial. Fíjense la estrategia. El partido presiona para no apoyar la ley trans, para adelantar las elecciones, vamos a ser sinceros incluso, para presionar a Sánchez, y por otro lado, desde el gobierno, dan cosas a Podemos para intentar que no salgan del gobierno. Es todo una estrategia un poco extraña, como un caracol, lenta, pero babosa, vamos a decirlo así. Y la realidad es que la sensación, que claro, la renovación del Consejo General del Poder Judicial no pasa solo porque la apruebe Podemos, vamos a ser sinceros, sino porque la aprueba el Partido Popular. Y parece ser que recordemos que el señor Feijóo del Partido Popular dijo con claridad el domingo aquel, el día de la dimisión del ESMES,
que iban a seguir la política europea. Luego rectificó al día siguiente diciendo que estaban en el buen camino. El otro día lo recordó Bendodo, ayer, que estaban en el buen camino, y nosotros insistimos. Si los políticos consideran que están en el buen camino, es que están negociando algo que Europa ha dicho que no deben negociar ellos. Es bastante evidente. Y aquí tenemos un enlace más. Si Podemos recibe una oferta del PSOE para 2 plazas, el PP debería automáticamente salir de la carrera. No entendemos nosotros esa presunta velocidad de Feijóo en no mantener la palabra cuando la habían dado, por ejemplo, con el tema del Consejo General del Poder Judicial. Algunas encuestas, bueno, Tezanos ha dicho de que ya se ha cargado la figura de Feijóo porque es un mal negociador, no sé qué, en fin, lo de Tezanos, perdón. No hay por dónde cogerlo, pero lo que sí que es cierto, que Feijóo, insistimos, debe espabilar. Debe mostrar medidas claras. Está muy bien el debate en el Senado, que no se aprueben los presupuestos. Está muy bien la filosofía, lo hemos dicho, de bajar impuestos, porque eso entra en la gente. Pero en el tema del Consejo General del Poder Judicial debería apuntarse un tanto. Lo dijimos hace semanas e insistimos. Seguir el patrón europeo. Fue decirlo nosotros, ese domingo lo dijo Feijóo, al día siguiente se olvidó. No sabemos si tenemos que repetírselo, señor Bendodo, que nos escucha. Pero estaría bien, trasladaría un mensaje de tranquilidad no solo a Europa, sino a muchos ciudadanos que directamente mañana dijeran, ante la opción de que el PSOE esté regalando cargos en el Consejo de Poder Judicial, nos negamos a negociar cualquier otra novedad y esperamos a que nosotros gobernemos para poder optar a que sean los jueces los que elijan a sus miembros. Creemos que ese sería un mensaje positivo al país. Luego saldrían los trolls insultando y todas esas historias, pero al final lo importante, sabemos que es difícil para entender a algunos en la política, es intentar ser transparentes e intentar ser, sobre todo, intentar mantener cierta estructura y poca hipocresía. Vamos a ver si se mueven en ese campo, porque recordarán que hace unos días decíamos, no decíamos nosotros, lo decía la cadena Bloomberg, que la Unión Europea había amenazado con congelar, era la palabra, los fondos europeos, faltan todavía unos 130.000 millones, y saltaron en tromba todos, y no vamos a decirlo de otra manera, saltaron en tromba todos los trolls del mundo, todo el partido, todas las cosas, a criticar ferozmente a aquellos que habíamos dicho que era una cosa cierta. Dijeron que no se estaban congelados. Nosotros insistimos, nadie ha dicho que estuvieran congelados, sino que estaban amenazando con que si no había un cambio en la dinámica se congelarían los fondos. Recuerden, el mensaje luego salió, ¿se acuerdan? Una emisaria de la Van der Torpen, dicha de otra manera, pero nosotros sabemos que la llamamos Torpen, y más con el follón que tiene con el marido, más que Torpen, a lo mejor es presidiaria. En fin, cada uno acaba su vida como sea, personajes mediocres, vamos a decirlo así de claro. Nosotros insistíamos que a pesar del mensaje de la Unión Europea, que provenía de unas llamadas del señor Bolaños, también lo explicamos, pues la realidad era la que era. Europa no estaba nada contenta. Y desde aquí decían, no, que se está haciendo todo de puta madre, pues fíjense lo bien que se hacía, que hoy ha sido cesada la responsable de la distribución de los fondos europeos en España, una tal Rocío Frutos, desconocemos quién es sinceramente, sustituida por un señor llamado Jorge Fabra. Imagínense qué bien lo estaban haciendo, qué equivocado estaba Bloomberg, qué equivocado estaba este canal, qué equivocado estaban otros medios como ABC, que a los 3 días no resucitó. Se cargaron a la responsable porque está claro que Europa no veía con buenos ojos la distribución de los fondos europeos. Y esa es una realidad que algunos siguen sin entender y que siguen centrados en los mensajes casi reales, digamos, de la Moncloa, que está ya en esa dinámica de mentir sobre cualquier tema con tal de que no salgan sus vergüenzas. Y en este caso, la mentira ha tenido patas muy cortas. Como parece que eso que nosotros hemos explicado en alguna ocasión, que estamos delante de una disolución lenta como el azucarillo de Vox, algunos nos decían, y nos dicen todavía, y nos lo dirán mañana y esta noche, no, Carlas, que odias a Vox, que no sé qué, no sé cuánto, pam, todas esas historias. Pues un tal, que tampoco sabemos quién era, sinceramente, Ricardo Morado, era el candidato en las últimas elecciones en Galicia, donde sacó 0, por cierto, de Vox, ha dimitido criticando a la estructura de partido y a la Secretaría General del mismo.
mismo. Diciendo, en pocas palabras, que no hay libertad de acción y que solo están para imponer cosas. Hablamos del candidato principal de una comunidad donde no tienen representación y donde, por cierto, no iban a tener, lo hemos dicho en muchas ocasiones. La Comunidad Autónoma de Galicia en eso es un referente porque acostumbra a votar cosas con bastante inteligencia y no se deja llevar, a pesar de tener los 4 pirados que tiene por ahí, por el sur de Pontevedra. Pero la realidad es la que es. Vox desaparece su líder en Galicia y algunos creemos que es el principio de que el partido como tal puede incluso desaparecer en Galicia, sin representación en el Parlamento gallego, con escasos representantes en la comunidad. Realmente parece que va a ser engullido en este caso por el Partido Popular, vamos a decirlo así de claro, y va a ser el primero de los movimientos donde Vox le va a costar tener representación en muchas localidades y ciudades. Lo hemos dicho, Vox no es el caso de Ciudadanos y de Podemos, sobre todo de Ciudadanos. Ciudadanos se va a deshacer con un azucarillo, va a sacar 0 en todos lados. Podemos se va a deshacer y va a quedar al final vinculado seguramente a un ala que se va a juntar al PSOE, la liderada por Yolanda Díaz, y una ala que se va a quedar en el Partido Comunista, como siempre, que va a tener su buena época 8 diputados, en su mala época 4, ahí bordeando un poco con el grupo mixto, que a lo mejor le ceden uno para formar grupo, el PSOE, todas esas historias habituales, y Vox creemos, algunos, que va a seguir ese mismo camino. Irá bajando paulatinamente. Algunas encuestas, por cierto, de Andalucía le dan que pierde todavía más diputados en caso de unas hipotéticas elecciones, hasta la mitad tras la salida de Olona. Ojo a lo que estamos diciendo. La realidad es que se irá disolviendo porque no ha sabido no solo gestionar la salida de Olona, sino transmitir un mensaje de seriedad a sus electores en este periodo. Obviamente, en este país, lo hemos dicho en muchas ocasiones, hoy lo repetíamos en una conversación que teníamos, en la política hay más fanáticos, y lo decimos con todo el cariño, en el sentido fanático del fútbol, que gente que entienda el Estado como una forma donde hay partidos y cada uno pueda votar a quien quiera. Y la realidad es que a Vox le quedan obviamente esos fanáticos en el sentido de fans, vamos a decirlo así, que nadie se nos ofenda, pero fuera de eso, aquellos que venían con el voto prestado huyen a las puertas ahora mismo del partido de Santiago Abascal. Y Santiago Abascal no está demostrando el liderazgo que se le prevé. No vamos a decir lo que dijeron el domingo en el programa aquel de Yo ya no soy de Vox o algo así, que decían que era un chiringuito montado para, digamos, satisfacer los egos de Abascal. Decían aquello que hace, que no era normal, decía un antiguo, creo que este era un vicepresidente, que alguien, ojo, vicepresidente, que no decimos que fuera un concejal pringao, decía algo así como que alguien que había estado a punto de ser desahuciado hace 5 años ahora vivía en una casa de más de 1 millón de euros, que no era muy normal ni era lógico. Hombre, nosotros sinceramente tampoco lo entendemos, pero bueno, cada uno que vota quien quiere, hemos dicho en 1000 ocasiones, y lo que está claro, que al final, a pesar que algunos se enfaden, la realidad es que Vox, en este caso en Galicia, empieza también a deshacerse, aunque es el momento de la salida solo del líder, pero se imaginarán que estas cosas no pasan por simple accidente. Demasiadas casualidades alrededor de Vox, cada uno que entienda lo que quiera. Y por cierto, un pequeño impasse sobre Podemos, además del tema este que decíamos de Yolanda Díaz, que está cada vez más centrando su actividad en alejarse de Podemos, hoy ha habido algún tipo de declaración del señor Pablo Iglesias donde más o menos venía a decir que algunos los había creado el Estado para luchar contra ellos. Hacemos un pequeño inciso rápido. Recordarle a Pablo Iglesias, lo hemos dicho en este canal alguna vez, que quizá debería acordarse qué pasó hace 6, 7 años, 8, 9 años, con su propia persona y con quién se reunía y con quién se dejaba de reunir y con qué fin. Lo explicamos en Palma y lo volvemos a decir, no tenemos ningún tapujo en decirlo. Era importante en aquel momento donde la desafección tras la salida de Zapatero, la victoria de Rajoy, tras esos momentos duros en la Unión Europea, la desafección de la política de muchos ciudadanos era muy grande y quizá fue necesario un 15B para intentar al menos levantar el ánimo de cierta gente. Mucha gente votó a aquellos partidos aunque luego los odiaran y luego siendo conscientes de que luego eran gente sin recorrido, pero era una manera, digamos, de fidelizar la democracia. Insistimos en una frase que cada vez decimos más y vamos a insistir, diremos más. Esta es una democracia joven, llevamos 40 años. No intentemos compararnos con Estados Unidos, que van 200 o más de 200, o con el Reino Unido u otras.
Aquí hay que seguir aprendiendo y a veces toca hacer experimentos. Y a veces en los experimentos te aparece una ranita, a veces se llama Pablo Iglesias, vamos a decirlo así, que luego va de listo. Y Pablo, te lo dijimos, no estés bloqueado ahora, nos da igual. No eres el más listo. A ver, que tú te creas que por abrir de piernas a mujeres y follártelas ya eres muy listo. No va así esto. Esto va de otras cosas. Y la triste realidad es que, como dices tú, con tu, ¿cómo le llama? Con tu puñetero programa o tu mierda de podcast, no sé cómo le llamas, ambas definiciones serían correctas, pues oye, haces como nosotros. Explicamos historias con una pequeña diferencia. A ti te pagan un huevo por hacerlo. A nosotros nos gusta hacerlo. Tú tienes la obligación, nosotros no. Y ese es un problema que te crea vinculación. Tú necesitas eso para sobrevivir. Nosotros no. Tú llegas a la política como llegas. No lo olvides que hay mucha gente que lo sabe. Apúntatelo bien y no quedarías bien parado. Recuerda cuando explicamos las historias del teléfono famoso de tu amiga, que siempre decíamos lo mismo. Ojalá, al final desapareció aquel teléfono, hubieran salido los mensajes del teléfono y el origen del teléfono. Más de uno se hubiera quedado sorprendido. Y lo dijimos y lo insistimos. Si se supiera toda la historia de Pablo Iglesias no dejaría la política, dejaría el país. Que cada uno entienda lo que tenga que entender. Porque puestos a no entender cosas, nos vamos a saltar directamente a un tema económico, que es esa huelga que se nos viene de Renfe. Recordemos 3 días, el 28 de octubre completo, un viernes antes del puente del 1, y el 7 del 11 y el 11 del 11, recordemos que el 9 es festivo en Madrid, la Almudena, y mucha gente aprovecha para hacer puente por delante o por detrás, o algunos supongo toda la semana, como el Congreso, vamos a decirlo así, claro, que son huelgas parciales. Piden 3 cosas que están relacionadas con los bonos gratuitos. Curiosamente, los sindicatos, en este caso GT y comisiones, piden que ha habido una nueva carga de trabajo, 850 personas contratadas por esa decisión del gobierno. Piden asimismo que todo el equipo comercial, claro, ya no tiene bonus, porque los bonus venían de las ventas que se hacían, claro, si se regala ya no hay ventas, bastante lógico, con lo cual exigen algún tipo de responsabilidad, y obviamente todo eso nos lleva además a un tema candente que nos decía el otro día un oyente, que es los retrasos continuados en cercanías. Quienes cogen los trenes a diario son conscientes, sobre todo en redes como Barcelona y Madrid, que los retrasos parecen el pan de cada día. Y estamos en una cosa que hemos dicho en muchas ocasiones. Claro, si tú llegas, vamos a poner un ejemplo que no es el caso, que lo sabemos. Recuerden que, por ejemplo, si viajas en nave y tú llegas, creo que es media hora tarde, 1 hora, pues te dan un abono, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, obviamente saben que no es gratis. Pero imagínense que también fuera gratis, como es cercanías. ¿Qué recompensa vas a dar al usuario? Si ya le estás regalando el billete, si llega tarde, ¿qué le vas a decir? ¿Una palmadita en la espalda y ¡oh, qué mal nos sabe? Es que al final, regalar las cosas tiene más problemas de lo que algunos creen. Y realmente es una situación en ese sentido compleja para Renfe. Vamos a ver si se desconvoca la huelga. Obviamente el gobierno intentará, y los sindicatos son amigos, seamos sinceros, intentará hacer lo posible para que no haya huelga. Vamos a ver cómo se consigue hacer. Y salimos fuera para hablar de un tema que nos va a afectar más de lo que parece. Recuerden que hace unos meses hablábamos del tema del Sahel, que sería muy importante. Recordemos el Sahel, la frontera sur, digamos, de los países del norte de África, un poquito más abajo técnicamente, pero que era la frontera del yihadismo, digámoslo así de claro, y donde había intereses europeos, aunque últimamente se habían ido de allí bastantes de los componentes europeos. Pues recuerdan que hace también unos días explicamos ese compromiso de Rusia, de la Rusia de Putin, para ayudar con elementos nucleares a Marruecos, pacíficos, según decían, para crear centrales nucleares. Más de uno se extrañaba, porque parecía que ese plan chocaba un poco con esa decisión de Rusia de apoyar a Argelia, su principal aliado en la zona, con el tema del gas. Parecía que era un poco extraño que se apoyara a uno y otro. Pues hoy ha salido de que el rey de Marruecos va a ir a Argelia a la cumbre árabe. Un detalle que no pasa desapercibido, porque vamos a hacer una hipótesis rápida, que ya sabemos que ahora ya es tarde y, como decíamos, nos toca a nosotros levantarnos muy temprano, que es, ¿qué le interesaría a España más? Como flanco sur de europeo, Un Marruecos
y Argelia amigos o un Marruecos y Argelia enfrentados? Y la otra, ¿qué le interesaría más a España? ¿Un Marruecos y Argelia con un participado, vamos a decir, de Estados Unidos, o incluso de Israel si quieren, aunque eso es más difícil, o un Marruecos y Argelia con un perfil patrocinador más de Rusia? Hombre, así a bote pronto, un análisis simplista, ¿eh? Lo que preocuparía más a la denominada Comunidad de Inteligencia de España, obviamente, sería un Marruecos y Argelia unidos con un patrocinio ruso. Porque eso parecería que podría abrir un frente sur en Europa bastante importante. Pues parece que ese escenario es el que se está ahora fraguando. Habrá que ver cómo se negocia. Aquí obviamente el presidente Sánchez está metido la pata, porque creyó que apostar por los saharauis, aquí le han tomado el pelo, vamos a decirlo así de claro, apostar por Marruecos contra los saharauis significaba romper más todavía esa amistad incipiente entre Marruecos y Argelia. Y hombre, dejar España con Argelia enfadado, pero bueno, con Marruecos amigo. Y fíjense las declaraciones últimas de Marruecos sobre la territorialidad de Melilla y de Ceuta y las manifestaciones de Argelia contra España. Pues imagínate que estos dos se nos juntan, aparte con el gas, con los fosfatos, con las centrales nucleares y con el amigo al que siempre hemos dicho en este programa y seguiremos diciendo, esperemos que no nos venga un día un familiar suyo a traernos polonio, apostando desde la inteligencia por unos compañeros de viaje fuertes en el norte de África, lugar donde, por cierto, Rusia había tenido hasta la fecha muy poca influencia. Sería un detalle cuanto menos preocupante, e insistimos, Putin, y lo hemos dicho más de una ocasión, muchos se equivocaron, lo dijimos el primer día del conflicto, que nadie piense que a Putin se lo van a cargar en 2 minutos sus generales, que nadie piense que el pueblo ruso lo van a aplastar haciéndole medidas energéticas, porque esas dos cosas significan análisis de auténticos estúpidos y descerebrados que no entienden nada de cómo funciona la mentalidad rusa. Fíjese que a pesar de que ahora nos están vendiendo la moto de que todo está saliéndole fatal a Putin, que solamente en la parte del frente nadie lo va a negar, pero también hemos dicho 1000 veces que Putin tiene la ventaja de que si hay que enviar 50 millones de soldados más, los envía y se mueren y no pasa nada, y mañana 50 más, tiene una fuerza en eso ilimitada, sino que se lo pregunten en el infierno, obviamente, a Hitler. Pero esa es la auténtica realidad de la Rusia de Putin, que a pesar de todo lo que se diga, está ya maniobrando en el norte de África para crear, no hablamos de un frente militar obviamente, pero sí un frente preocupante en el flanco sur de Europa. Y son movimientos que deberían hacernos reflexionar. A veces saben que decimos en este programa que no hay que pensar de aquí 6 meses, 7 meses, sino hay que pensar de aquí 2, 3, 4 años para hacer buenos análisis y ver la realidad de cómo están las cosas. Con esta preocupación, sabemos que no nos gusta dejar con preocupaciones, pero nos gusta más dejar a la gente con una sonrisa. Les podemos explicar un chiste sobre argelinos y marroquíes, pero no sabemos ninguno. Pero la realidad es que con esta preocupación que existe y subyace cada vez más en ciertos ambientes de este país, porque la mano de Putin es muy larga, pues deberíamos todos pensar hasta dónde puede llegar. Nosotros decíamos, mañana estamos de movilidad, decíamos que toda la semana íbamos a hacer segundo café, al final, ciertamente, y lo admitimos, hemos fracasado, no lo hemos hecho ningún día. Mañana ya les decimos que seguro que no lo hacemos porque volamos a primera hora de la mañana, bueno, sobre las 9 o así, con lo cual va a ser imposible hacerlo porque llegamos a destino a las 2 o a las 3. Sí que intentaremos ya hacer tranquilamente el programa de noche estos días, con tranquilidad. Seguramente haremos incluso alguno el viernes o el sábado si la cosa se pone más interesante y más preocupante, vamos a decirlo así. En todo caso, lamentar la tardía hora de hoy, que, bueno, por causas ajenas, vamos a decirlo así, y nos hemos complicado, y además, en nuestro caso, hoy ha sido un poco más complicado, porque, como quien dice, en 4 horas nos tenemos que levantar, con lo cual se imaginan que estamos de un humor, que no podemos hacer ni chascarrillos. Es la triste realidad de explicar la política en España hasta un día de estos, que a veces parece que no pasa nada, y aquí da para 1, 2, 3, 4, 5, 7 puntos creemos interesantes. Nos emplazamos a mañana en principio a la noche, en el programa de noche, Patreon, Canal Transferencia, y como siempre decimos, seguimos.